Hola, buenas noches, bienvenidos a Contacto. Yo soy Mijael Arrioleca, son las 11 en punto. Hoy es viernes 12 de octubre, estamos felices y un poco roncos porque le hemos ganado 3-0 a Chile en un partidazo. Gracias a San Ricardo Gareca por esta nueva hazaña y a Pedro Aquino por esas dos pepasas con las que nos ha alegrado la semana, pero nos toca regresar a la realidad y para esto hemos invitado justamente a tres actores que están constantemente en contacto y tomándole la temperatura a la realidad, que son los congresistas Roberto Vieira, el congresista Ochoa de Nuevo Perú y el congresista Carlos Tubino de Fuerza Popular. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Bueno, lo primero, la verdad es que como comentaba ayer con los congresistas que me acompañaron, hay tantos temas de los que hablar que está difícil escoger por dónde arrancamos. Pero lo primero que quería plantearles era sobre lo que ha sucedido con el partido aprista. Porque ayer por la noche el partido, la bancada aprista convocó una conferencia de prensa y dieron a conocer que iban a presentar un proyecto de ley que presentaron sin ley, porque nunca vimos el texto, para, digamos, ir en contra de dos de los proyectos de reforma constitucional que sometería a referéndum el presidente Vizcarra luego de la aprobación del Congreso el 9 de diciembre. Y hoy conocimos a través de la cuenta de Twitter del señor del Castillo que lo presentaron por error. Pero yo no entiendo cómo uno presenta un proyecto de ley por error. O sea, por error uno, no sé, pues, se equivoca de zapato, no sé, pero ¿cómo haces una ley, la firmas, la presentas y convocas una conferencia por error? Esa es mi primera pregunta. Mira, a mí me llama la atención, justamente tratándose de la bancada del partido aprista, porque son parlamentarios con experiencia. Todos. Así es. Entonces, es el primer punto que llama la atención. Ahora, deben tener ellos pues algunas justificaciones legales con relación al tema. O sea, de repente un apresuramiento al presentar su iniciativa que contradecía con lo que ellos habían mencionado, que estaban apoyando el referéndum. Y bueno, al final esto, lo que ellos presentaban, contradecía justamente lo que en varias declaraciones habían manifestado. En realidad, la percepción personal que tengo es que a veces la experiencia pues te traiciona, ¿no es cierto? Y toda esta lógica de creer y de imaginar que la experiencia te da solamente la razón, cuando es ganada por la soberbia, obviamente te hace cometer este tipo de situaciones que aparentemente parecen una pataleta de respuesta A, ¿no? En este caso... ¿Ha sido soberbio el partido aprista? Yo creo que sí, yo creo que en realidad fue un enojo, ¿no es cierto?, particular por dos cosas elementales: la reacción del presidente Vizcarra respecto a una de las preguntas o a una de las reformas constitucionales, y por otro lado el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, que declara inconstitucional el tema de esta famosa ley Mordaza, que termina ganando el estado emocional de uno de la cédula parlamentaria. En realidad creo que de Mulder, ¿no? O sea, lo que usted me dice es que cree que, digamos, el momento, la calentura del momento le ganó a Mulder. Yo creo que en realidad a toda la bancada, ¿no? Porque lo que hicieron es presentar o decirnos que presentaban una propuesta que en realidad se bajaba el tema del referéndum y daba la impresión de que era una lógica de impedir que hubiese referéndum, y en tanto era una argolla de salvataje para poder decir no va a referéndum, y en tanto el Congreso tiene una probabilidad de cerrarse. Yo también Pero, congresista, entiendo perfectamente su punto, pero ¿cree usted que el congresista Mulder tiene tal nivel de poder sobre su bancada? Porque salieron todos ahí parados. Bueno, es evidente que sí. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Se ha mostrado una bancada unida que no se ha mostrado en los últimos tiempos, ¿no? Más bien ha sido una bancada decidida, no están peleados. El único que tiene el poder de juntarlos ahí es García. Claro. De repente, lo de Keiko lo ha puesto nervioso, ¿no? Entonces dirán, bueno, Keiko con 70 y pico de congresistas está en una situación difícil por el tema del Lavallato. Ellos pues con 5 congresistas están tratando de mostrar, creo yo, han tratado de mostrar una especie de nosotros somos 5, pero somos luchadores, tenemos poder, porque este tema de presentar esta propuesta y después retirarla en menos de 24 horas... pero los ha dejado más despintados todavía, y encima, ¿no? Horas antes habían sacado un borrador de una intención del gobierno de intervenir el Ministerio Público.
la verdad que llama mucho la atención, son gente de mucha experiencia, ¿no? Pero entonces, han estado intentando encajar un golpe que parece que no les ha salido. Pero por otro lado, yo lo que puedo decir también, sí, por favor, es que las idas y vueltas del presidente, la verdad que sorprenden a cualquier persona. ¿En qué sentido le parece que ha ido y venido? Claro, o sea, las idas y vueltas son cuando se trabajan estos proyectos que él presenta, que dicho sea de paso, ya yo no los quiero volver a calificar porque han sido calificados correctamente como proyectos mal hechos. Esos proyectos que él presenta, luego él sale públicamente a felicitar prácticamente. Ya, en eso, asumamos que lo que usted dice, eso sí, es un tema de percepciones, pero lo que le quiero preguntar es, por más que sea cierto, un congresista como el señor Mulder, en este caso, por ejemplo, no debería por qué perder la templanza. Es que, mira... O sea, una cosa no tiene por qué llevar a la otra. Lo que pasa es que el proyecto de bicameralidad en el Perú es bueno para el Perú. Sí, claro. Claro, pero si tú sales después de que se ha trabajado el tema y se ha corregido, porque a las regiones como la que yo represento, el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo nos hacía leña a nosotros y a muchas regiones pequeñas en población. ¿Por qué? Porque nos metían para tener un senador dentro de una macrorregión. Y nosotros hemos logrado quedaban subrepresentados. Tener por lo menos un senador por cada región del Perú. Pero de acuerdo, ahora entramos a ese tema, pero regresemos al tema del Partido Aprista, que ha sido el tema que más ha sacudido la política anoche y hoy por la mañana, porque tiene usted un punto, uno puede recibir mensajes contradictorios y no entender por dónde va el presidente, pero eso no tiene por qué tener un correlato en que una bancada pierda la brújula. Ah, bueno, eso lo tienen que explicar, ¿no?, ellos mismos. Ellos tendrían que explicarlo ellos mismos, porque lo demás sería especular. Miremos el contexto, ¿no? O sea, ¿en qué contexto se da esto, ¿no? Un contexto además que termina en una situación crítica dentro del Congreso, después o en esa lógica respecto a la ley que se aprobó, digamos, el día de ayer, y en tanto la agonía es inminente y hay que inventar una herramienta electroshock para poder resucitar. Y yo creo que lo que ha intentado el APRA ha sido eso. ¿Y quién estaría agonizando en este caso? Bueno, es evidente que la población tiene una clarísima percepción de que hay una alianza dentro del Congreso entre los amigos de Fuerza Popular y el APRA, ¿no es cierto?, que viene deslegitimando la actuación del Congreso. Y en esa lógica, la evidencia de un escenario electoral muy próximo podría generar un problema. ¿Es así esta alianza? Nunca, nadie, yo tengo 7 años en Fuerza Popular, en la bancada, y cuando estuve anteriormente en la mega comisión, también se especulaba lo mismo, y afirmaba una persona, la alianza apro-fujimorista. En mi vida me ha dicho alguien, oye, por si acaso los apristas son nuestros aliados, y nunca. Pero voto parecido. Bueno, es que puede coincidir y coincidimos con otras bancadas también en algunas cosas, pero de ahí a que haya una alianza. ¿Pero hay alguna otra bancada con la que tengan ese nivel de sintonía? No, o sea, hay coincidencias, sí, en diferentes temas, en temas económicos y en temas que presenta el gobierno también. O sea, coincidencias hay un montón. Con mis amigos de la izquierda coincidimos menos. Pero a veces sí. No, pero de todas maneras llama mucho la atención por la gran experiencia que tiene Jorge del Castillo, ¿no? Velázquez Quezquén, Mauricio Mulder. Sí, ha sido raro. Ahora, ¿usted barajaba la posibilidad de que sea un llamado de Alan García? No, definitivamente. Yo creo que es la única forma de tenerlo. Perdón, Elías, no, me equivoqué por Armando Villanueva. Elías. No, definitivamente tiene que ser una orden jerárquica para que se hayan integrado después de tanto tiempo. Tiene que haber sido Alan García el que les ha dicho, ¿saben qué? Actúen así, ¿no? ¿Y cree usted que la orden que habría dictado bajo ese supuesto el expresidente García fue presenten el proyecto o retiren el proyecto? Reaccionen. Muestren poder. Reaccionen. Qué mala manera la que eligieron. Ustedes pueden desestabilizar. Demuéstrenlo. ¿No es cierto? Y claro, adicionalmente suceden otros hechos, ¿no es cierto?, como el cambio de la fiscal adjunta respecto a el caso García. La señora Delgado. O sea, si vemos el escenario, todo parece decir, ¿saben qué? Va a suceder esto,
¿no es cierto? No es que uno sea pitonizo, va a suceder esto, pero en tanto hay que meter una presión que genere y marque la agenda porque lamentablemente en la política, en nuestro país, la agenda es cotidiana. Hemos perdido el sentido y orientación del mediano y del largo plazo. Ahora estamos esperando mañana qué va a suceder para poder reaccionar. Otro de los temas de los que queremos conocer qué va a suceder mañana es que se ha admitido el pedido de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Fujimori de cara a la declaración de anulación de su indulto. ¿Ustedes creen que tiene el Tribunal Constitucional que resolver rápido porque es un habeas corpus, ¿no? Y por otro lado se ha presentado este proyecto de ley por la señora Vilca Toma, aprobado por APP, por el aprismo y por Fuerza Popular, para que el señor Fujimori pueda ir a su casa. Entonces, ¿qué cree usted, congresista Tubino, que va a suceder primero? Sí, mira, bueno, son dos cosas totalmente diferentes, una con la otra. Vamos por una de las dos, sobre la ley. ¿Es una ley con nombre propio? No es una ley con nombre propio, y mira, y a mí me llama la atención todas las mentiras que he escuchado de los mismos parlamentarios. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, decir esta ley va a beneficiar a condenados durante la lucha contra el terrorismo y que tuvieron excesos en los temas de derechos humanos. Eso queda claro en la ley que no. No, pues, y sobre todo que beneficia a mucha gente que sufre en las cárceles. Por ejemplo, mira lo que dice la ley. La ley habla de varias condiciones. Adultos mayores, mujeres de 70 años o más que hayan cumplido un tercio de su pena. Adultos mayores, mujeres de 65 años de edad o más que hayan cumplido un tercio de su pena y se encuentran con enfermedad grave o crónica. Adultos mayores, varones de 78 años de edad o más que hayan cumplido un tercio de su pena. Adultos mayores, varones de 75 años o más que hayan cumplido un tercio de su pena y se encuentran con enfermedad grave o crónica. Adultos mayores, varones de 68 años o mujeres de 65 con discapacidad severa. Y adultos mayores, déjame, por favor, son 6 puntos. Varones de 73 años o mujeres de 70 que hayan cumplido un tercio de su pena, sean madre o padre o cabeza de familia. Pero beneficia a Alberto Fujimori. Pero además... También podría beneficiar, por ejemplo, al señor Montesinos. No. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué no lo beneficia Montesinos. Porque Montesinos hoy día tiene 73 años. Acá estamos hablando de 78 años. Lo cambiaron ayer. Lo hemos cambiado en el debate. No hay debate. ¿Qué debate? Claro, o sea, en el debate se había puesto 75. Claro. Pero si no me equivoco, el señor Montesinos cada día va enveciendo. En algún momento va a cumplir esa edad. Pero además la ley dice... Pero no lo beneficia. Déjeme terminar. Pero no lo beneficia. ¿Por qué? Porque Montesinos, ¿cuántos años está preso? Tiene 30. No, él está condenado a 25 años. ¿No son 30? No, 25. Bueno, entonces, ¿cuándo va a cumplir un tercio de eso? Mira, él, por eso te digo, no es un tercio, él no puede acogerse de acá, mira, a cada 5 años, Montesinos habrá cumplido 23 años de cárcel. ¿Ya? De 23 años de cárcel. Está en el límite casi coincidiendo con esta ley. Entonces, él no se va a beneficiar. Es una elucubración y después que se diga, por ejemplo, yo le he escuchado, por ejemplo, a Marisa Glave pararse en el Congreso toda alterada y decir que el caso Callara, que se acaba de condenar. No, si tienes que tener un tercio de tu pena cumplida. Ya, está bien. O sea, se van a beneficiar personas de esa edad y que encajen en esta descripción. Pero es una casualidad bien particular que se presente este proyecto de ley justamente cuando se anula el indulto. Mira, podrá especularse con relación a ese tema, pero este es un tema que se ha venido conversando en el Congreso de hace bastante tiempo. ¿Y por qué cuando el congresista Vieira presentó un proyecto de ley similar no lo aprobaron ustedes? Bueno, en ese momento lo que nosotros hemos estado como bancada o la familia viendo el tema, no la bancada porque todo el tema de Alberto Fujimori es un tema familiar, nosotros no hemos entrado en el tema, se ha estado confiando pues en esta justicia. Pero cuando tú llegas a un punto como el que se ha llegado últimamente... Sí. ¿Lo que me dices es que ya no confían en la justicia? Yo lo que te puedo decir no es que uno no confíe en la justicia. Lo que pasa es que hoy día hay otros elementos que la ciudadanía no conoce. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la convencionalidad. O sea, hoy día
hay un tema crítico en el Perú que no se conoce. ¿Cuál es? Que afecta a cualquier peruano. Hoy día, sobre la Constitución Política del Perú, sobre nuestras leyes, hay otro aparato que tiene más poder que la Constitución peruana, que es la Corte Interamericana, de acuerdo. La Convención Interamericana de Derechos Humanos. Que funciona a través de la Corte. Estamos de acuerdo, congresistas, pero lo que le quiero decir es, a muchos peruanos nos ha parecido inhumano que un señor como el expresidente Fujimori sea recluido nuevamente cuando ya había salido en libertad. Exacto. Y es un acto de crueldad, ese video en el que él pide no ser condenado a muerte. Es terrible, nos ha tocado. Estamos de acuerdo en eso. Y el tema que usted menciona de la convención puede ser o no un asunto, pero lo que a mucha gente le ha incomodado, y por eso le planteo el asunto también, es que aparezca la ley justo ahora y la gente se da cuenta que evidentemente se ha presentado la ley para sacar a Fujimori. Es como un raquetazo de vuelta. Porque además señala la ley, ¿no es cierto?, que el caso pendiente de juicio que tiene, que eventualmente podría salir condenado, ya no lo afecta. O sea, eso también dice la ley, pero no se dice. O sea, en realidad, o sea, sí, efectivamente, es una ley con nombre de una propio. posible sentencia empatible. Claro. O sea, la ley garantiza, no hay que revisarla bien, pues, o sea, no son las disposiciones complementarias y todo. O sea, también dice que si sucediera el caso, no le va a afectar ese hecho. Pero el tema es, Mijail, ¿por qué razón hacer esta ley, ¿no sé, deslegitimando al Congreso? ¿Por qué el afán de los hermanos de Fuerza Popular de deslegitimar y desnaturalizar los procesos parlamentarios? Porque muy bien esta ley hubiese salido por la vía regular. O como lo has dicho tú, había un proyecto de ley que había presentado el congresista Vieira, se ha podido incluso acumular, pudo ir a la Comisión de Justicia, y la Comisión de Justicia, expertos, y efectivamente llegar a lo mismo, pero sin deslegitimar el procedimiento parlamentario. Se ha podido llegar a lo mismo. Y entonces, ¿cuál es el afán, no es cierto?, que de exponer incluso, con todo respeto lo voy a decir, de exponer incluso a uno de los representantes y líderes interesantes desde mi punto de vista, como es el señor Salaverry? Porque sí creo que estaba entrando en una lógica. Que lo han hecho patinar, escuchemos a la comunista y después regresamos. Y que termina en una solicitud de censura. Ya que se toca el tema Salaverry, me parece totalmente injusto. Lo han hecho patinar. Porque quien le entrega el documento con las firmas es la vocera, la señora Úrsula Letona. Y obviamente él es un mediador del Congreso. Él no decide, ahí deciden las mayorías. Y ese documento que le entrega la congresista letona llevaba la firma de Peruanos por el Cambio, del partido aprista, obviamente de Fuerza Popular, y de APP, del señor Acuña. Después, obviamente, esas firmas avalaban para que vaya el proyecto directo sin pasar por comisión. Aquí creo que... Entonces lo han hecho patinar. Creo que la exigencia que usted hace es bien importante, y creo que sería mezquino no reconocer que el congresista Salaverry le ha dado un giro a la mesa de Congreso. Esfuerzo. Se nota. Y entonces, a santo de de hecho la ciudadanía también lo ha reconocido. Pero si me permites, acá nadie ha deslegitimizado nada. ¿Por qué? Porque acá está el reglamento. Lo que pasa es que a veces no se conoce el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Entonces el reglamento dice lo siguiente, artículo 31A. La exoneración habla de lo que es la Junta de Portavoces. Y dice, la elaboración del cuadro de comisiones, la exoneración con la aprobación de los 3/5 de los miembros del Congreso ahí representados, exonera de los trámites de envío a comisiones y prepublicación. En caso de proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo... El problema es que retiran las firmas. Escúchesela, porque ahí lo que continúa, es muy importante. Lo que continúa es en casos de urgencia. Perdón. Lee el siguiente artículo. Por eso, para exonerar cualquier proyecto de ley, de pasar a comisiones, que se exoneran muchos, ¿no? Se necesitas 3/5 de los miembros del Congreso ahí representados en sus firmas virtuales. Y en caso de proyectos del Poder Ejecutivo, entonces ya no necesitas 3/5, necesitas la mayoría legal. ¿Cuántos parlamentarios estamos representados en la Junta de Portavoces? 113. Y entonces, para hoy día exonerar cualquier ley de pasar al trámite de lo que usted está defendiendo, congresista, es que estamos teniendo 68. discusiones diferentes, porque lo que usted está defendiendo con mucha solvencia es la legalidad de lo hecho. Claro, porque acaba de decir... Pero él no está hablando de la legalidad, hasta donde entiendo, sino de la legitimidad. Claro, porque algo puede ser legal e ilegítimo.
Pero, la mayoría de Fuerza Popular, con 73 votos que tuvo, en un momento pudo haber cambiado la bandera del Perú. Sí. Bueno, esa es una percepción tuya. No, está en la Constitución. No es una percepción, es la ley. Bueno. Entonces pudo haber cambiado el himno nacional. Y eso hubiera sido legal e ilegítimo. Entonces, lo que le estamos planteando aquí es la posibilidad de que este proyecto de ley no tenga la legitimidad frente a la ciudadanía por los tiempos y las formas en cómo se ha presentado. Nadie está diciendo que sea ilegal. Mira, hoy día en el Congreso de la República se ven muchas leyes, que inclusive salida del presidente de la República, etcétera, que entra de frente y no pasa por comisiones, no pasa por las repetidas comisiones para salir al extranjero. Hay proyectos de ley relacionados con temas económicos que se presentan de urgencia del Poder Ejecutivo. De acuerdo. Antes de escucharlo, claro, solo para terminar, una pregunta. Y por eso han dejado de ser legítimos. Congresista, para terminar, ¿usted cree que fue el mejor momento para presentar la ley? ¿Fue urgente? Bueno, era un momento importante, de acuerdo a la percepción de quienes lo han presentado y lo han tramitado. Pero han retirado su firma. ¿Quiénes? Porque retiró los PP Causa, retiraron su firma. No retiraron. Y APP también al final se han desdicho, ¿no? Porque uno Acuña y el otro... No, lo que pasa es que ese es un tema interno entre ellos. ¿Por qué? Porque en el Congreso, para los trámites del Congreso, por eso que me parece muy mal que se presente lo que se ha presentado contra la mesa directiva del Congreso. ¿Por qué? Porque en el procedimiento parlamentario tienen la firma para asistir a la Junta de Portavoces, tanto el vocero principal como el alterno. Y su firma vale igual para ellos. Ahora, internamente, ellos tendrían que definir, oye, mira, en caso no esté el titular, dice. Claro, por supuesto. No dice. Pero esa es la práctica común. Bueno, esa práctica que ustedes quieren imponer, pero o puede ser dentro de tu grupo político, que suena lógico. Pero ¿cómo podría una bancada de 10 imponer una práctica sobre una bancada de 50 y tantos? No, ellos tienen internamente sus procedimientos. Este es un tema entre ellos, entre el vocero principal y el vocero alterno. La firma de cualquiera de los dos para el presidente del Congreso tiene el mismo valor. Bien, quiero hacerle una pregunta, congresista, a usted para que abone en su opinión y de ahí hacemos un corte y volvemos. Pero la pregunta es bien simple. El fujimorismo ha presentado argumentos de tipo humanitario y el proyecto de ley que usted presentó era un proyecto de ley de corte humanitario, es exactamente lo mismo y operaba bajo premisas exactamente iguales. Exacto. Lo que yo quiero... Hay una diferencia, ¿no? Claro, pero era, digamos, el espíritu de la norma era el mismo. Cierto. Lo que yo quiero preguntarle es, ¿qué cambió en el hemiciclo? ¿Qué sucedió? Porque su proyecto de ley fue rechazado bien virulentamente. Claro, bueno, es un tema ya que queda fue una decisión de ellos de archivarlo. No dejaron que avanzara, hubiera sido una alternativa y eso no los limitaba para seguir insistiendo con el tema del indulto, que desde mi punto de vista ha sido una violación a la Constitución del parte del Poder Judicial y aquí el tema pasa por que lo que se ha presentado el día de ayer y se ha aprobado debió hacerse de manera regular porque tenía el respaldo de la mayoría de bancadas. Tenía buena voluntad, inclusive de gente hasta de la izquierda, pero lamentablemente de la manera como lo han presentado definitivamente pues incomoda, ¿no? Además, solo una idea para terminar ese bloque y hacer un corte, la forma en cómo se dio el indulto, que fue muy similar a la forma en cómo se ha revocado el indulto y muy similar a la forma en cómo se ha aprobado esta ley, o sea, todo ha sido express, nos ha dejado una lección, que es que a la gente no le gusta que le hagan las cosas a la rápida, a cabezazo, y al final se caen solas. Y al estilo de negociación. Claro, hubiera sido, creo, mejor tener la discusión abierta, ponderada, escuchar. En una semana, 2 semanas, eso se resolvía. De acuerdo. No sí, pasaba nada. Y para terminar muy rápido, decir que para que se quede tranquila la ciudadanía en relación a que esta ley pueda beneficiar a algún violador de derechos humanos. Dice expresamente lo contrario. Acá dice, por eso, y además dice, en todos estos supuestos, o sea, estos 6 casos... No lo estamos cuestionando, congresista. No, pero sí, pero es bueno porque han estado hablando así, como para oponerse a la ley, hablando de que estamos beneficiando, o que esta ley va a beneficiar
a violadores de derechos humanos. Es cierto. Dice, certificado de buena conducta emitido por el INPE, informe que acredite la readaptación del interno emitido por el INPE. O sea que esto no es para Montesinos, no es para el Grupo Colina, y no es para nada de lo que se ha dicho. Pero en ningún momento yo he cuestionado eso. O sea que yo no puedo responder por lo que le han cuestionado. Está muy bien, ya ha hecho usted ejercicio de su derecho. Está muy bien que ponga... Si Montesinos quisiera acogerse, ¿no le afecta? Vamos a hacer un corte, les pido, y regresamos para hablar de esto. Congresista, voy a hacer pedido aquí de la palabra. Congresista Tulio, hacemos un corte y regresamos con usted y su opinión. Corte y regresamos. Estamos aquí de vuelta, señores, una acción interesante y acalorada, y nos decía el congresista Ochoa que percibe esto como que le han puesto cera en el piso al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Yo le pregunto por qué, porque hay un esfuerzo... Pero hay un esfuerzo de Salaverry, que reconocemos sin ninguna duda, y ahora se ha presentado una moción para vacarlo de su posición. Pero eso no va a prosperar, ¿no? O sea, digo, no creo que... Pero es que mira, ¿sabes qué cosa? ¿Pero qué ha hecho malo Salaverry? Yo creo que no ha hecho nada malo, pero creo que nadie ha dicho yo sé que hay una facción ha dentro de Fuerza Popular que no lo quiere. Ha permitido, por ejemplo, no sé, pero hay una facción que no lo quiere. Si nos va a decir quién es, pero mira, por ejemplo, no me obligues a pero no me tire la piedra y me deja la mano, te congresista. Si me va a decir que hay una facción, dígame un nombrecito. Bueno, hay una facción que está incómoda por la transparencia que está mostrando Salaverry a raíz de que ha asumido. ¿Y esa facción sería la integrada por? Bueno, creo que es Tácito, ¿no? No está así. Bueno, de todas maneras... Internamente no es su bancada. Nada que ver. Por eso te digo, vivimos del chisme, así es la sociedad peruana. No, pero no es chisme. Mira lo que ha hecho patinar ayer, mi estimado. No lo hemos hecho patinar. Lo ha hecho patinar usted ayer. hace un momento me dijo que quien le entregó el documento fue la congresista letona. Cuando me dice lo han hecho patinar, habría sido quien le entregó el documento. Lo que me está diciendo es que esta facción estaría integrada por uso de letona. Bueno, no quiero especificar si es Úrsula Letona o no. Yo le pregunto si Úrsula Letona está ahí o no, directamente. No le puedo asegurar, pero sí hay una facción que está incómoda. Patinar a nadie. Hay una facción que está incómoda con la posición de Salaverry en el Congreso. ¿Y usted cree que la señora Letona está incómoda? Bueno, yo le he entregado un documento que lo ha hecho patinar de repente. Pero de repente está incómoda. Mira, ¿usted comparte su opinión con usted? Antes de regresar con usted. Yo lo que creo es que lo han inducido a generar vicios. ¿Quién? Fuerza Popular. Y se actúa... Pero habla de congresista de una facción. ¿Qué facción? Fuerza Popular, o sea, ¿Todos? Bueno, si la determinación no creo que haya sido solamente de la vocera decir vamos a correr firmas electrónicas para poder exonerar esto. Imagino hace una determinación de toda la bancada, sino una disposición tipo APRA, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la inducción al error era inminente. Y por otro lado, el aprovechamiento del poder de la congresista Vilca Toma en su condición de miembro de la mesa. O sea, ella misma es la que se baja de la mesa y ella es la que sustenta el proyecto cuando la práctica parlamentaria debería ser la comisión responsable. En este caso, la Comisión de Justicia. O el presidente o el vicepresidente. No, pero eso no es así. ¿Por qué? ¿Cómo es? Es que no es así, pues, porque cuando un proyecto de ley es exonerado de comisiones, no necesariamente lo tiene que presentar el presidente de la comisión, si justamente se ha exonerado, por favor. Eso es por lógica. Ahora, una cosa. Pero usted pero déjeme, por favor, pues, decir una idea, por favor. Ya, pero antes de que usted diga la idea, déjame hacer una pregunta, que es mi trabajo, y así conversamos. Los señores le han dicho que en su partido le han, digamos, tendido una celada al congresista Salaverry. Que hay una facción de su partido que está incómoda. Y que es falso. Mira, explíquenos por qué. Por eso, pues. Yo quiero explicarles bien. En Fuerza Popular no hay facciones dentro de nuestra bancada. O sea, es un solo puño, es una sola... No hay facciones. O sea, todos son rumores para tratar de dividirte y cosas por el estilo. Y eso no existe. Ese es el primer punto. Y segundo, con relación a que le han puesto cera en el piso, a Salaverry, no es cierto. ¿Por qué? Porque se ha cumplido estrictamente el reglamento. Acá no hay nada por encima del reglamento del Congreso. ¿Por qué? Porque se necesitaban en estas firmas virtuales, y un poco para explicarle a la ciudadanía cuál es el procedimiento. Se hace un acta virtual. Cada congresista que representa a cada bancada en la Junta de Portavoces lleva sobre su espalda los votos que tiene de su propia bancada. Entonces nosotros vamos a Fuerza Popular, va a Junta de Portavoces, tiene 62 votos, y así cada bancada. Entonces, para tú
exonerar algún proyecto de ley de comisiones, necesita 68 votos, porque somos 113. ¿Por qué 113 y no 130? Porque no entran los no agrupados. Entonces, por eso necesitas 68 votos. Entonces, tenías virtuales, perdón. Entonces, yo firmo, como Fuerza Popular, ya tengo en esa acta 62. al 62. Voy, sumamos el APRA. ¿Cuántos son ustedes? 4. Muy bien, tengo 66. Me faltan 2 votos. Entonces, voy, en este caso, donde APP, y APP puede firmar su vocero o el alterno. Pero desconozco. Y los dos, perdón, es que los dos tienen el mismo poder ante el Congreso. Ahora que internamente, entre ellos, que comiencen ellos a decir, no, que yo, y a discutir entre ellos públicamente, es un tema interno. Entre ellos. Entonces, el presidente del Congreso no ha hecho nada irregular. Un vocero alterno que está en licencia, ¿ya? Un vocero alterno que está en licencia, ¿ya? Que es convocado probablemente a firmar, y para firmar se levanta su licencia, firma y ni siquiera está en el Congreso. Cuando el vocero titular está en el Congreso. Pero eso no está acá. Pero, congresista, me da la impresión de que usted considera de que todo lo que sucede dentro del reglamento... Y de la Constitución y las leyes es lo que tenemos que respetar. Que se la han tirado ayer ustedes, la Constitución que tanto defiende. La Constitución, las leyes y los reglamentos se cumplen al pie de la letra. Porque se deslegitima la instancia del Poder Legislativo como una instancia seria para poder legislar. Y por eso es el clamor social de que se cierre el Congreso. Y no se trata solamente de decir, es que se cierre, que se cierre. Se cierre el Congreso porque lamentablemente hay una práctica legislativa que no corresponde ni responde, ¿no es cierto?, a la expectativa social. Perdón, esa práctica legislativa existe de hacer las cosas tan mal. Años de años. Y por tanto hay que seguir el señor recién llega al Congreso, ¿no? Yo tengo 7 años. Perdón, yo tengo 7 años y esto de exonerar leyes que pasen por comisiones, por favor, déjame decir algo. Está dando la razón por qué no tiene que haber reelección. Porque esa práctica y ese vicio... Yo no puedo hablar acá. Pero es que no se puede, por favor, le respeto un poco. Entonces, acá hay un tema. Esta práctica es una práctica que está en el reglamento del Congreso y es una práctica que se hace muchos años. Yo desde que he llegado al Congreso hace 7 años, se hace y se ha hecho muchas veces y se ha salvado un montón de situaciones delicadas en el Perú gracias a que han habido proyectos urgentes que han pasado sin entrar a comisiones y sin ser obstruidos muchas veces en comisiones. Yo tengo en comisiones leyes, la última que más me demoró 7 años para sacar una ley de una comisión. Ahora, le hago 2 preguntas con respecto a lo que me ha dicho. ¿Usted considera que las prácticas que están recogidas en la Constitución siempre son correctas? Mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente, que si vivimos en democracia, aprendamos a respetar la Constitución, las leyes en el Congreso, nuestros reglamentos que están basados en las prácticas legislativas y etcétera, etcétera. Peruana decía, por ejemplo, que los indios no podían votar. Alguien se dio cuenta que estaba mal y lo cambió. Entonces las leyes también hay que cambiarlas, por supuesto, yo no digo que las leyes no se puedan cambiar, eso en ningún momento lo estamos diciendo. Las leyes y la Constitución se cambian de acuerdo a los procedimientos establecidos, por supuesto. Claro, justamente ahí va mi pregunta, porque cuando se habla de los procedimientos establecidos, yo sé que hay muchas situaciones que, como usted bien ha dicho, se han salvado y que se han podido aprobar con esta vía que es más expeditiva que el debate en comisión. Pero aquí no estamos hablando de una medida económica ni de una cuestión que no sea importante para el debate público. Estamos hablando de la puesta en libertad de un expresidente condenado por delitos. Pero espérate, es que no solamente estamos hablando de eso, porque estamos hablando de una serie de casos humanitarios. Pero eso no se lo cree nadie. O sea, esto es para el señor Fujimori. No, eso es lo que ustedes piensan. Lo que piensan que es solamente para el señor Fujimori una ley con nombre propio. No es así. No creo que sea solo para acá él, estamos llenos de odio. Mira, acá el tema... Señor Fujimori, le acabo de decir que me da mucha pena que lo hayan puesto. No, tú no, pero hay y se nota en el Congreso el odio que hay en la sociedad peruana. Un odio incentivado últimamente hasta por el presidente de la República, odio hacia el Congreso. Hay una voluntad
mayoritaria en el Congreso para apoyar este proyecto, bueno, esta ley. Lo único que se reclama es que debió seguir el cauce regular. Eso es lo único que Nada más. Eso es lo que esto tenía el apoyo de los PP Causa, tenía el apoyo de independientes, en mi caso también iba a apoyar. Y además, congresista Tubino, con respecto al tema del odio, creo que también es importante recordar un asunto, que es que la sociedad, de manera tácita, porque no es que se firmó un compromiso ni mucho menos, había ya aceptado el indulto a Alberto Fujimori. Nadie estaba alzando la voz en contra del indulto a Alberto Fujimori ni en el propio Congreso de la República, salvo la bancada de Fuerza Popular. Mira, y yo te voy a decir una cosa. O sea, en esta mesa, por ejemplo, el congresista Becerril sí. Acusó al señor Fujimori de corrupto, me dijo que él no era fujimorista, que él no está inscrito en el partido. Mira, han petardeado el indulto desde la propia bancada. No, acá nadie ha petardeado el indulto de la propia bancada. Acá esos son especulaciones que se puedan tener. Pero acá el tema... Pero la bancada sacó un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con la forma en cómo se había dado el indulto. Puede ser que haya habido en ese momento, pero acá estamos en una situación totalmente diferente. ¿No? Y como digo, se han seguido los procedimientos establecidos, se ha hecho lo que se tiene que hacer con un acto humanitario, pero como hoy día el odio prevalece sobre los actos humanitarios, nos olvidamos de todo, que se encierren a esa persona que se le va a beneficiar, no nos interesa. Lo único que nos interesa es que tenemos que castigar a Fujimori, y eso es ir justamente contra los principios que existen en todo el mundo de lo que es sufrir cárcel. Es para readaptar a una persona a la sociedad, no para castigar. Las cárceles no son para castigar, son para readaptar. ¿Usted cree que todas las personas se pueden readaptar? Bueno, para eso hay cadena perpetua, y para eso en otros países hay pena de muerte. Pero las cárceles no son para castigar. Pero acá, los que se oponen a todo esto quieren castigar. ¿Y usted cree, por ejemplo, que Abimael Guzmán debe ser castigado o rehabilitado? Mira, acá la situación de él ya ha sido procesada, ha sido juzgada, y se ha visto que él debe ser castigado. Que es un reo que se ha condenado a cadena perpetua, porque no va a ser readaptado a la sociedad por la cantidad de crímenes que ha cometido, y que eso se ha visto en un proceso judicial. Eso es lo que estamos viendo. Sí, solo antes de darle la palabra al congresista Ochoa, tengo entendido que la congresista Úrsula Letona está tratando de comunicarse con nosotros porque quiere responder algo que se ha dicho, y está, por supuesto, siempre bienvenida no solo a llamarse, sino a venir al programa, y ha venido varias veces, pero también me explica mi producción que hay un problema con la línea y que están haciendo el esfuerzo por comunicarse con ella en este momento. Congresista, le pido por favor, no deje usted de tratar de ponerse en contacto con la producción, que su llamada entra en el momento en el que nos contactemos. Sigamos, congresista Ochoa, por favor. No, lo que tenemos que ser claros es que el cuento de que esta ley no es para Fujimori no se lo cree nadie, excepto los militantes de Fuerza Popular, que pudieron haber hecho las cosas de mejor forma sin deslegitimar el procedimiento parlamentario. Es cierto que también lo hubieran logrado porque tienen los votos para hacerlo, aun cuando nosotros estemos en absoluto desacuerdo. De hecho, no queremos que una persona se muera en la cárcel cuando en realidad no tiene una condena de cadena perpetua, ¿no es cierto?, por el delito que está establecido. Sin embargo, estamos convencidos de que ellos, teniendo, ¿no es cierto?, la mayoría absoluta, ¿no es cierto?, han podido efectivamente respetar los procesos y no deslegitimar una práctica parlamentaria que ahora nos quieren hacer creer que por la experiencia uno puede manejarlo por costumbre. O sea, ese es básicamente el punto real cuando estamos hablando de no reelección. Porque ese tema de perpetuarse en el cargo y hacer que mi práctica empírica o cotidiana, memorística, tiene que ser como yo digo, porque creo, porque así siempre lo he hecho. Pero es que no es así, pues, finalmente ese palabreo, porque acá el tema está acá. Las prácticas que se han hecho están en el reglamento, no es porque por costumbre. Hacer un corte y regresamos. Corte y volvemos para seguir conversando, no se muevan ustedes. Bien, son las 11:42 y tengo entendido, Vanessa, que estamos ya conectados con la congresista Letona. Sí, congresista, buenas noches, gracias por su llamada. ¿Congresista Letona? Aló. Hola, congresista, ¿me escucha? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la oportunidad, buenas noches a mis colegas que te acompañan. ¿Cómo está, congresista? Sí. ¿Puede repetirnos que no la escuché bien? Buenas noches, gracias por su llamada. Buenas noches, estaba saludándote, gracias por la oportunidad y gracias a los colegas que te acompañan en la mesa. Gracias. ¿Tenía usted una precisión que hacer, congresista? Sí, creo que es inexacta la afirmación respecto de que yo había inducido error a la mesa o al presidente del Congreso. En primer lugar, porque yo no firmo el acta como portavoz titular, en mi caso también yo estaba en mis diligencias, han sido días complicados para nuestro partido, y lo firma la vocera alterna Alejandra Aramayo, mi segunda vocera alterna, y en esta acta ha seguido el trámite regular que ha seguido otros proyectos de ley para ser sometidos al debate, para exonerarse el trámite de comisión. Esto es una práctica legislativa recurrente, común en el Congreso, y esta no ha sido la excepción. Así que yo le pediría a mis colegas que por favor, cuando pretendan hacer una afirmación, primero se corrobore antes de lanzar afirmaciones que no corresponden a la verdad. Bien, congresista, dicho está, ahora, a mí me gustaría mucho comprometerla, si fuera posible, para la semana que viene, para que pueda usted venir al programa y conversar sobre el asunto legislativo y esta práctica legal, que creo que va a ser muy interesante escuchar sus puntos de vista, además siendo usted abogada. ¿Podría ser? Encantada, espero que sea el lunes, martes, coordinemos en el interno. Yo feliz, esta no es una ley que haya sido tramitada vulnerando el reglamento, no es una ley que haya sido tramitada infringiendo el marco de la práctica reglamentaria o el reglamento del Congreso. Eso es una ley que ha cumplido los requisitos formales establecidos y que hemos apoyado como opción política en Fuerza Popular. Yo le pregunto a los colegas que reclaman que esto ha debido ir a comisión, si es que igual hubieran votado no por la ley. De acuerdo. Va a ser entonces un gusto conversar con usted en profundidad sobre ese tema, congresista, y mi producción o yo mismo nos contactamos para poder invitarla el lunes o el martes. Tenga usted un buen fin de semana. Gracias. Y nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con la mesa. No se muevan ustedes. Bien, bienvenidos de vuelta. Estamos aquí de vuelta con la mesa de congresistas y la congresista letona ha hecho una clara alusión al comentario que han hecho ustedes dos, señores congresistas, cuando han dicho que ha sido pues una echada de cera al piso, ¿no? Congresista Vieira, bueno, lo único de muy buena fuente te puedo decir de que me aseguran al 100% de que Úrsula Letona le entrega el documento con las firmas al presidente del Congreso. Sería bueno que lo desmienta él, ¿no? El presidente del Congreso. ¿Usted se reafirma entonces en que fue la señora Letona quien entregó? Pero si está diciendo ella, por favor. No, o sea, no le creemos. Va a venir la semana que viene, claro, podré preguntar pero después de escucharla y que ella dice lo que dice, hay que decir... Con respecto a la ley, con respecto a la ley, aunque lo apare la legalidad, era imprudente hacerlo en estos momentos. ¿Por qué era imprudente? Porque obviamente es el líder de Fuerza Popular, es el líder histórico, bueno, que ahora recién lo han reconocido, porque no lo reconocieron durante todo el tiempo anterior, pero de todas maneras se nota pues que es con nombre propio. Yo creo que esa imagen no se debe dar a la opinión pública. Yo estoy sumamente de acuerdo, voy a apoyar ese proyecto, porque estoy seguro que el presidente lo va a observar, va a ir a comisión y seguro que en pocos días regresará nuevamente al pleno y voy a apoyarlo. Pero, como le vuelvo a decir, era imprudente. O podría el presidente del Congreso sacarlo por insistencia, ¿no? No, yo creo que lo prudente es que vaya por conducto regular y obviamente agilizarlo para que se beneficien todo un grupo de personas que están en esa situación. Lo que yo considero y he percibido que la ciudadanía aquí ha sido celosa no es con el hecho de que una ley se apruebe para que los señores de ciertas características puedan ir a su casa, incluyendo al señor Fujimori, sino que al ser un expresidente de la República, siento que la ciudadanía hubiera querido poder escuchar argumentos a favor, en contra, que sea una cosa abierta, ventilada, y luego que se pruebe. Pero si tenemos años hablando del tema, no es un tema que recién aparece. Pero en los últimos años, hablando del tema con oposición de Fuerza Popular. Y acá lo que pasa es que... ¿Pero qué nos ha llevado a cambiar de opinión? Mira, acá se ha satanizado muchísimo este tema. Y últimamente, con el tema del indulto, más aún. ¿Por qué?
Porque en el fondo de todo esto, ya te digo, lo que hay es odio. Eso es lo que hoy día está llevando a nuestra sociedad a un abismo. Ya, pero le hago una pregunta. Pero hacer esas acciones genera más odio, genera más rechazo. Mi pregunta es la siguiente. Ese es el problema. Yo le aseguro que hay un grupo importante de ciudadanos que están de acuerdo con que el señor Fujimori vaya a su casa. Probablemente. Pero no están de acuerdo con la forma en cómo se ha aprobado la ley. Bueno, mira, eso... pero es un grupo respeto que, su que posición. es una posición válida, ¿no? Que bueno, el señor Fujimori está bien, no hay que bueno, odiarlo, respeto su que vaya a posición. su casa, pero es hay un hombre algo más enfermo que y mayor, debemos, adulto. mira, algo más que debemos Sí. decir, porque la gente cree que bajo esta ley se suspende la pena. No, la pena se continúa ejecutando. Se cumple de otra forma. Claro, se paga la cumple de reparación otra civil. forma. Entonces, pero la pena De continúa. acuerdo, eso lo O sabe. sea, Ahora, ¿qué lo llevó a cambiar de opinión? Porque antes, cuando se ha discutido este tema, que se ha discutido harto, Fuerza Popular tenía una posición reacia, más bien. mira, La detención de Keiko, probablemente. No tiene nada que ver la detención de Keiko, es un tema totalmente independiente O cargo de y conciencia, arbitrario para nuestro sentir. Entonces, evidente la reacción. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá estamos frente a un hecho donde... Por eso, como justamente no tiene que ver, le pregunto qué cosa gatilló el cambio de opinión. Bueno, acá pero por favor, no estás viendo lo que ha sucedido con el indulto, que aparecen ahora esta sentencia, en este caso, donde el gran argumento es el tema de la convencionalidad, que nos debe preocupar a los peruanos. ¿Por qué? Porque hoy día, bajo el tema de la convencionalidad, aparece, vamos a decir, toda una teoría por encima de la Constitución y la ley, por encima del Poder Ejecutivo. Mañana el presidente de la República de hoy toma una decisión y yo me la llevo a las Cortes Interamericanas y bajo el tema de la convencionalidad me tiro abajo su decisión. Pero el decisión, argumento del magistrado Núñez no es la convencionalidad. Por supuesto que no se respetó el proceso de no, que perdón. significa humanitario. Yo he leído, no, perdón. He leído, son 200 páginas. 251, yo Bueno, también se leí. pero además tiene mucha argumentación también sobre la Convención Interamericana. Congresista Tubino, pero lo que dice la Convención es que sea revisado por un organismo constitucional. Pero acá lo ha resuelto el Poder Judicial. Debió ir al Tribunal Constitucional. Por eso que, de mi punto de vista, fue una violación a la Constitución. Claro, porque lo que hubo no fue ningún indulto, fue una transacción. Eso yo lo discuto. A ver, escuchemos el punto y ahí lo rebate. Fue una transacción, ¿Por qué? cierto, de PPK para garantizar su permanencia. Y obviamente lo que se transa mal va a acabar. Y terminamos en una lógica de una ley que certifica que la transacción eventualmente estuvo bien. ¿No? Entonces creo que eso daña la institucionalidad de un poder como el Congreso. Yo me reafirmo de que PPK ya lo tenía en sus planes, lo quiso hacer en julio del 2017, no fue por X motivo lo postergó el día 28 de octubre, lo he dicho 1000 veces, conversé con la congresista Luz Salgado, le manifesté, porque eso es lo que me había dicho el presidente en ese entonces. Después, en noviembre, el presidente me dice, ya le puse fecha, va a ser definitivamente para la llegada del Papa. Desgraciadamente, 2 semanas antes que acabe el año, se presenta la moción de vacancia y todo esto se embarró y redundo. Desgraciadamente fue la propia gente de Fuerza Popular lo que lo terminó pues petardeando, ¿no? Bueno, acá yo no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, pero acá yo insisto, acá está la Constitución Política del Perú y el presidente de la República es quien tiene la facultad, de acuerdo a nuestra Constitución, para dar un indulto. Primer punto, ¿no? Que es muy importante. Sí, no he podido concretar la idea anteriormente sobre el tema de la convencionalidad, que sí me preocupa. ¿Por qué? Porque hoy día cualquier decisión que tome el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo peruano o, por supuesto, el Poder, en este caso, judicial, por encima de ellos está el tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hoy, cualquier decisión que tomen el Poder Ejecutivo, o sea, los 3 poderes de nuestra democracia, por encima de ellos hay vamos a decir, toda una doctrina internacional que anula cualquier decisión de esos estamentos. ¿Y por qué no propone denunciar el pacto? No, yo por supuesto que lo hubiera denunciado hace rato. Pero yo no los entiendo. Hace rato. Yo lo he propuesto, yo tengo ahí con una sola firma y nadie me ha querido firmar desde hace como 5 o 6 meses. O sea, la pregunta se la hago porque con 73 congresistas han podido denunciar el pacto.
Mira, esas son decisiones del Poder Ejecutivo. En eso sí estoy de acuerdo. Por supuesto que son decisiones del Poder Ejecutivo. La última instancia de la justicia no puede ser pues, señores, un tribunal quiero darles un pequeño espacio a cada uno para que cierren la entrevista con una idea. ¿Ustedes qué esperan que haga el presidente Vizcarra con esta ley? ¿Que la apruebe o que la observe? Con esta idea. Rapidito para que puedan hablar los tres. Yo creo que la va a observar, va a ir a comisión y rápidamente va a regresar al Pleno y va a tener la predisposición de la mayoría para aprobarlo rápidamente. Correcto. ¿Con esto, Ochoa? Yo espero que la observe porque en realidad hay que recuperar la institucionalidad del Congreso y hay que empezar a ser intolerantes con la informalidad de cómo sacamos leyes. Yo espero que la firme porque hoy la ciudadanía les pide a los políticos dos cosas: cero corrupción y máxima transparencia. ¿Qué significa ser transparente? No deje de dudas de tu accionar. Si el presidente ya declaró últimamente de que la iba a aprobar, cualquier ley que viniera del Congreso llega hacia él y que ahora de nuevo va a retroceder, entonces no sería transparente. Ha quedado claro el punto, congresista. Muchas gracias a los tres, se nos ha quedado corto el tiempo, hubiera sido bueno seguir conversando. Gracias por venir esta tarde, que tengan un buen fin de semana. Con ustedes es hasta el lunes y nos vemos en contacto. Tengan buen fin de semana y vamos Perú, que andamos presentes. Chao.